Hay historias que parecen grabadas en piedra, ¿no? Relatos de héroes contra villanos, de blanco y negro, todo bien clarito. La Revolución de Texas es una de esas. Pero, a ver, ¿qué pasa si le damos un golpecito a esa piedra? ¿Qué fisuras aparecen? ¿Qué verdades se esconden abajo del mito? Bueno, mejor prepararse porque vamos a romper un poco con todo eso. La leyenda es un imán. Es que no hay con qué darle. Unos pocos valientes contra un tirano, luchando por la libertad. Sacrificio, gloria, una victoria que parece un milagro. Es el tipo de relato con el que se fundan los países, con el que se forjan las identidades. Una historia tan buena, tan redondita, que casi da cosa ponerse a cuestionarla. Así que, ¿qué tal si arrancamos por ahí? Por el primer acto, la versión de película, la que se contó en los colegios por generaciones. Vamos con la leyenda que todos creemos conocer. La trama parece sencilla y es, la verdad, demoledora. Una chispa por un cañón en González, el sacrificio sublime en el Álamo, una derrota tan trágica que se vuelve inspiración. Después, la masacre a sangre fría en Goliat, que alimenta el fuego de la venganza. Y el gran final, una victoria aplastante en San Jacinto. Simple, ¿no? Heroísmo puro y duro. Y acá justo en este punto es donde la cosa se pone interesante, porque la historia real, la de verdad, casi nunca es tan prolija. Los archivos, tanto en Texas como en México, cuentan un relato con muchísimos más matices, más grises, y te digo algo, infinitamente más atrapante. Para entender la explosión, primero hay que ver las chispas que volaron durante años. Esto no fue algo que pasó de un día para el otro, para nada. Fue la culminación de un montón de tensiones políticas, culturales y, por supuesto, económicas. El punto de quiebre y la clave para entender todo este lío es este documento, la Constitución de 1824. Y ojo con esto, porque al principio la lucha no era por irse de México, sino por defender esta Constitución. Los colonos y esto es fundamental, junto a muchos tejanos de origen mexicano, se habían instalado ahí bajo la promesa de un sistema federal. Un sistema que les daba bastante control sobre sus asuntos. Y acá se pudre todo. En 1835, el general Antonio López de Santa Anna tira a la basura esa constitución y clava un gobierno centralista. De repente, las decisiones ya no se tomaban en la capital del estado, sino a miles de kilómetros en la Ciudad de México. Imaginen el cambio. Para la gente de Texas, anglosajones y tejanos por igual, esto fue una traición total al pacto que habían hecho. Y claro, como siempre, había dos caras de la misma moneda. La Declaración de Independencia de Texas te tira una lista de quejas, tiranía militar, falta de derechos, todo eso. Pero, si uno miraba desde la Ciudad de México, la película era completamente otra. Veían a colonos que no hablaban español, que no se convertían al catolicismo como habían prometido, que metían esclavos de contrabando y que en el fondo parecían la avanzada de las ambiciones de Estados Unidos. Cada bando estaba convencido de tener toda la razón. Ahora sí, metámonos de lleno en los campos de batalla, en esos lugares donde la leyenda se escribió con sangre. Pero vamos a ver que, incluso acá, la historia tiene sus vueltas y el mito no siempre coincide con lo que pasó de verdad. Para entender el Álamo, lo primero es entender los números. Unos 200 tipos contra un ejército de por lo menos 2000. Las probabilidades no eran malas, ¿no? Eran directamente una fantasía. Y esa desproporción es justamente la base del mito del sacrificio heroico. Y en el corazón de ese mito está esta carta. Las palabras de William B. Travis, escritas desde la misión sitiada, son la definición misma del desafío. Victoria o muerte. No había plan B, no había otra opción. Esta frase se convirtió en el grito de guerra que definió a toda la revolución. Pero, acá es donde la leyenda se choca de frente con la controversia. El cuento de siempre dice que todos, incluido el famosísimo Davy Crockett, murieron peleando hasta el último aliento. Pero el diario de un oficial mexicano, José Enrique de la Peña, cuenta otra cosa, que Crockett y unos pocos más fueron capturados vivos y ejecutados ahí mismo por orden de Santa Anna. Una versión que, claro, dinamita el mito del héroe que nunca se rinde. Y si el Álamo fue el símbolo de la resistencia a muerte, Goliat fue el de la brutalidad sin ningún tipo de límite. Acá no hubo una batalla gloriosa, Hubo una rendición. Casi 350 tipos que habían bajado las armas fueron fusilados a sangre fría. Este hecho borró cualquier posibilidad de reconciliación y transformó la guerra en un conflicto a todo o nada. Después de la oscuridad de El Álamo y Goliat, la marea de la guerra estaba por dar un giro. Pero no un giro cualquiera, uno espectacular, rapidísimo y absolutamente decisivo. 18 minutos. No, en serio, eso es todo lo que duró. Es una locura.
menos que un capítulo de una serie. El ejército de Sam Houston, al grito de «Recuerden el Álamo, recuerden Goliath», arrasó con el ejército mexicano, tomándolos totalmente por sorpresa. Fue una paliza, una victoria total que cambió la historia en menos tiempo de lo que se tarda en tomar un café. Y la frutilla del postre, capturaron al mismísimo Santa Anna. Con el generalísimo como prisionero se firmaron 2 tratados, uno público, para terminar la guerra. Pero lo interesante, lo jugoso de verdad, estaba en el tratado secreto. Y ojo con esto, Santa Anna, cautivo, prometía convencer a su propio gobierno de que reconociera la independencia de Texas y, más importante todavía, fijaba la frontera en el Río Grande. Obviamente, en cuanto la noticia llegó a México, el gobierno dijo, ¿de qué me hablan? Anularon todo. ¿Cómo iba a ser válido un tratado firmado por un prisionero de guerra? La guerra había terminado en el campo de batalla, pero en los papeles, el conflicto estaba lejísimos de resolverse. La victoria en San Jacinto dio a luz una nueva nación, la República de Texas. Pero mira, fue un nacimiento complicado con un legado mucho más enredado de lo que la leyenda heroica nos quiere hacer creer. Y acá llegamos a la pregunta del millón, la que el mito prefiere no contestar. La revolución se hizo bajo la bandera de la libertad, pero la respuesta a esta pregunta dependía y mucho de quién fuera el que preguntaba. Y acá está una de las grandes tragedias de esta historia. Tipos como Juan Seguín, un tejano de origen mexicano que arriesgó todo luchando contra Santa Anna, de repente se encontraron en una trampa. Para los nuevos colonos anglosajones seguían siendo mexicanos y por lo tanto sospechosos. Para México eran traidores. Terminaron perdiendo sus tierras, su poder político, y se convirtieron básicamente en parias en la misma tierra por la que habían peleado. Y esto nos lleva al nudo de la cuestión. La creación del mito de Texas no fue un accidente, para nada. Cumplió una función vital: convertir una historia compleja, llena de grises, en un cuento de buenos contra malos. Sepultó las razones económicas, la controversia de la esclavitud y el rol incómodo de los aliados tejanos. Se olvidó todo eso para fabricar una historia de origen simple y poderosa para el nuevo estado. Al final del día, la leyenda de la Revolución de Texas es potente. Sí, claro que lo es, pero es solo una foto de toda la película. Al desarmarla, no le quitamos mérito al valor de los que lucharon. Al contrario, le sumamos las voces, las contradicciones y las verdades que el tiempo y la conveniencia dejaron afuera. Y nos deja con una pregunta que queda picando. ¿Cuántas otras historias de nuestro pasado aceptamos como leyendas fáciles, sin preguntarnos qué fue exactamente lo que se eligió olvidar?